Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a trabajar funciones y ecuaciones logarítmicas. Bueno, para comenzar entonces vamos a aclarar un poco el concepto de logaritmo. Para eso vamos a ver un ejemplo sencillo. Un ejemplo muy sencillo que todos vamos a entender y nos es fácil acordarnos de qué significa un logaritmo. Entonces vamos a acordarnos primero de la potenciación. Vamos a acordarnos que 2 a la 3 es igual a 8. Si 2 a la 3 es igual a 8, esto mismo dicho de forma logarítmica significa que logaritmo en base 2 de 8, eso es igual a 3. Ese es el significado de logaritmo. Cuando me están preguntando logaritmo base 2 de 8, en otras palabras me están diciendo ¿a qué número debo elevar el 2 para que dé 8? Y como acá ya sabemos que es al 3, por eso el resultado es 3. Otro ejemplo sería, por decir algo así, logaritmo en base 5 de 25. La pregunta sería que nos hacen ahí es ¿a qué número se debe elevar el 5 para que dé 25? Entonces todos sabemos que 5 elevado a la 2 o elevado al cuadrado da 25. Entonces acá la respuesta sería 2. Y podríamos mirar el por qué. ¿Por qué? Pues porque 5 elevado a la 2 es igual a 25. En otras palabras, cuando me dicen un logaritmo, lo que me están preguntando allá en el resultado es el exponente de la potenciación. De esa forma entonces pues, podremos ir en cualquier sentido. Entonces acá por ejemplo yo tengo 10 elevado a la 3, eso es igual a 1000. ¿Cómo escribo eso en logaritmo? Simplemente sería logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3. Logaritmo base 10 de 1000 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 10 elevado a la 3 me da 1000. Cabe recordar que cuando se dice logaritmo en base 10, entonces simplemente no se escribe la base, se escribe simplemente log. Se sobreentiende que cuando no se escribe nada, se sobreentiende que la base de ese logaritmo es el número 10, que sería llamado como un logaritmo común, logaritmo base 10. Y de esta forma entonces podemos escribir cualquier logaritmo, es decir, podemos convertir de aquí hacia la derecha o de la derecha hacia la izquierda aplicando pues ese concepto. En otras palabras, palabras más, palabras menos, es esto. Logaritmo base a de x es igual a y. Esto significa o es equivalente a decir que a elevado a la y es igual a x. Ese es en otras palabras el significado de ese logaritmo. Entonces, si yo tengo por ejemplo logaritmo base 5 de u, eso es igual a 2. ¿Cómo quedaría escrito eso en términos de logaritmo? Simplemente sería 5, es decir, la base elevado al resultado, eso es igual a u. 5 a la 2 es igual a u. Logaritmo base, bueno, si escribo r es igual al logaritmo base p de q. Está escrito en forma logarítmica. ¿Cómo quedaría escrito esto entonces en términos de potenciación? Entonces sería la base, que sería p elevado al resultado a la r, eso es igual a q. P a la r es igual a q. Entonces es simplemente comprender esta cosa. Si se nos olvida, nos enredamos. Bueno, vamos a acordarnos del caso más sencillo de todos. Recuerden que 2 elevado a la 3 es igual a 8. Significa que logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Siempre coloco ese como ejemplo porque es el que nos hace acordarnos de qué significa, cómo se comporta y en qué consiste ese logaritmo. Para convertir de una forma exponencial a una forma logarítmica.
Entonces, cada uno tiene su justificación, su significado. Bien, ahora, esos logaritmos tienen unas propiedades muy sencillas, muy elementales, que las vamos a ver a continuación. Entonces, podríamos copiar unas ciertas propiedades muy importantes para trabajar con logaritmos. Entonces, primera propiedad. Logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. Logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. Pero ¿eso por qué sucede? Porque resulta que en potenciación, vamos a colocarle acá, porque en las propiedades de la potenciación nos enseñaban que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces es lo mismo, mire, a elevado a la 0 igual a 1 significa que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Y ahora miremoslo acá. Recuerde que el logaritmo es a qué número elevo la base para que me dé este. Si recordamos el ejemplo anterior, logaritmo base 2 de 8. ¿Cuánto era el resultado? 3. ¿Por qué? Porque el 2 elevado a la 3 me da 8. Entonces si yo escribo logaritmo en base a de 1, entonces nosotros preguntamos ¿a qué número debo elevar a para que me dé 1? Y recuerde que la única forma para que eso me dé 1 es que esta a sea 0 y por eso el resultado es 0, que la justificación está allá. Entonces cada propiedad de potenciación se me convierte luego en una propiedad de logaritmación. Segunda propiedad y muy fácil de acordarnos. Logaritmo en base a de a. A ver, ¿cuánto creen que da eso? Logaritmo en base a de a. ¿A qué número debo elevar a para que me dé a? Pues no hay otro que al 1. ¿Y eso por qué? También tiene su justificación en la potenciación. Por allá en la potenciación le enseñaban a uno, todo número elevado a la 1 es igual al mismo número, porque mire, a elevado a la 1 es igual a. Entonces, esa es también una propiedad que ya se manejaba, ya la conocíamos, simplemente no la hemos de pronto visto así. Tercera propiedad, logaritmo en base a de a la x, esto es igual a x. Si yo le voy a aplicar el logaritmo de una potencia y la base del logaritmo coincide con la base de la potencia, entonces esto es igual a acá. Y la justificación es una justificación muy obvia, simplemente porque a a la x es igual a a la x. Si yo parto de acá y voy a suponer, voy a colocar nuevamente el ejemplo, voy a poner que esto es 2 a la 3 es igual a 8, ¿cierto? Si 2 a la 3 es igual a 8, recuerden que eso era lo mismo que decir logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Es decir, mire, la base, ¿a dónde vino a parar? Aquí. Entonces, esto también yo lo puedo convertir en eso. Yo puedo escribir logaritmo en base ¿qué? A. En este caso era base 2 de ¿quién? De lo que aparece al otro lado. ¿Qué es lo que aparece al otro lado? Pues a la x, eso que es igual a x. Pero aquí dice logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Logaritmo base a, o sea, esta base de esto que está al lado derecho es igual al exponente. Mire, logaritmo base a de a la x es igual a x, que es otra propiedad que es muy obvia. Simplemente es por esta situación. ¿Ok? Y una cuarta propiedad que también tiene que ver con la definición que dice a elevado a la logaritmo base a de x, esto también es igual a x. A elevado a la logaritmo base a de x es igual a x. Simplemente es la definición de logaritmo la que se aplica para justificar esta propiedad. Bien, entonces, una vez trabajadas, quedan claras estas propiedades, luego ya podemos aplicarlas en la solución de ecuaciones, podemos aplicarlas para ver otras propiedades importantes de los logaritmos. ¿Listo? Entonces voy a borrar. Ya se supone que estas propiedades quedan ya
dichas, quedan enunciadas y de aquí en adelante las podemos aplicar. Es muy sencillo aplicar esto. Ahorita vamos a ver unos casos particulares de estas. Bien, ok. Bueno, ahora voy a borrar acá y vamos a recordar o a ver un poco qué es una función logarítmica. Entonces, para ver la función logarítmica vamos a recordar simplemente esto. Si a mí me piden que grafique la función y igual a 2 a la x, que es una función exponencial que se había trabajado anteriormente, es una función exponencial que siempre 2 a la 0 es igual a 1, siempre las funciones exponenciales van a pasar por el punto 0,1. Listo. Ahora, y si me piden que grafique la función que sería logaritmo base 2 de x, ¿cómo se va a lograr? A partir de esta, simplemente vamos a trazar la línea que representa la función y igual a x, es decir, aquella que va por toda la mitad del plano cartesiano. Esta sería y igual a x y simplemente se realiza una reflexión de esta. Si esta es 2 a la x, entonces se hace una reflexión. Entonces, doblaríamos por acá, entonces va a pasar no por el punto 0,1, sino por el punto 1,0. Y sería una función más o menos así. Sería como la reflexión de la que está en la parte de arriba. Y esta sería mi función logaritmo base 2 de x. Y también cumple la propiedad biunívoca. La propiedad biunívoca significa lo siguiente, como es única, simplemente va a decir, vamos a ver esta propiedad que dice, si logaritmo base a de x1 es igual, bueno, quitémosle el sí, simplemente logaritmo base a de x1 es igual al logaritmo base a de x2, si y solo si x1 es igual a x2, es decir, no hay dos logaritmos iguales. Si esos son iguales, significa que se le está aplicando al mismo número. Y esa propiedad me permite también solucionar ecuaciones, en este caso, logarítmicas. Un ejemplo de una ecuación logarítmica sería tener esto. Si me dan logaritmo en base 3 de 4x menos 5, 4x menos 5, eso, y me dicen que eso es igual al logaritmo base 3 de 2x más 1, me dicen que esto es igual al logaritmo en base 3 de 2x más 1, entonces, ¿cómo podemos aplicar la propiedad biunívoca para poder solucionar ese logaritmo, esa ecuación, perdón? Entonces, primero, miramos, acá dice logaritmo base A, logaritmo base A. Tienen que coincidir las bases, logaritmo base 3, logaritmo base 3. Entonces, simplemente ya sería eliminar los logaritmos e igualar lo que aparece en los paréntesis. Entonces, acá me quedaría simplemente decir que 4x menos 5 es igual a 2x más 1. ¿Ok? Y empezamos entonces la solución. Acá me quedaría que 4x menos 2x es igual a 1 más 5. 4x menos 2x me daría 2x, 1 más 5, 6. X es igual a 6 dividido en 2. Entonces x es igual a 3. X es igual a 3 sería la solución de ese logaritmo. Y vamos a comprobar a ver si eso es cierto. Simplemente reemplazar acá. 4 por 3, 12 menos 5, 7. Quedaría logaritmo en base 3 de 7. Igual 2 por 3, 6 más 1, 7. Logaritmo en base 3 de 7. ¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de 7? En este caso es un número decimal. Logaritmo base 3, vamos a mirar más o menos a identificar entre qué valores está. Logaritmo base 3 de 9, eso es igual a 2. Logaritmo base 3 de 7 quiere decir que es un número menor que 2. Es decir, que el logaritmo base 3 de 7 va a ser un número comprendido entre 1 y 2. Entonces no lo podemos calcular exactamente. Existían anteriormente unas tablas logarítmicas con las cuales se podían calcular.
Ahora, pues la ventaja es que las calculadoras todas traen esas funciones para calcular esos logaritmos. Por el momento no necesitamos, simplemente se deja indicado y se puede evidenciar fácilmente que esos dos logaritmos son iguales. Esos dos valores son iguales. Bueno, vamos a mirar otra ecuación. Entonces, si tengo la ecuación, por ejemplo, logaritmo en base 4 de 5 más x, y me dicen que eso es igual a 3. Logaritmo en base 4 de 5 más x y me dicen que eso es igual a 3. Listo, tengo una ecuación logarítmica. ¿Puedo aplicar la propiedad biunívoca aquí? No. ¿Por qué? Porque no me están diciendo logaritmo base 4 en la izquierda y logaritmo en base 4 a la derecha. Es decir, no me están dando eso. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo aplicar la definición de logaritmo. Recuerden la definición de logaritmo que decíamos. Logaritmo en base a de x es igual a y. Significa que a elevado a la y es igual a x. Si no lo quieren ver así, recuerden el ejemplo básico de siempre. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, significa que 2 a la 3 es igual a 8, si lo quieren ver con numeritos. Entonces, ¿qué significa que el logaritmo en base 4 de 5 más x sea igual a 3? Eso significa que 4, que es la base, elevado al resultado, por ejemplo, mire acá, la base es 2, por eso aquí coloco 2. El resultado es 3, allá iría 3. Y 8 es lo que aparece acá, lo mismo en la parte de arriba. Entonces diría que 4 elevado a la 3 es igual a 5 más x. Y se realizan entonces las operaciones, ya lo demás es lo de menos. Entonces, 4 elevado a la 3 da 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. Y 16 por 4 da 64. Para los que no saben el valor. De pronto, mucha gente sabe 4 a la 3, 64, ya lo sabe de memoria. 64 es igual a 5 más x. El 5 lo pasaría a restar, entonces me quedaría 64 menos 5 es igual a x. Y 64 menos 5 da 59. Quiere decir que el resultado de este valor es 59. Y podemos comprobarlo, miren. Quedaría que logaritmo en base 4 de 5 más 59 es igual a 3. ¿Cuánto es 5 más 59? Eso da 64. Entonces quedaría que el logaritmo en base 4 de 64 es igual a 3. Ahora les pregunto, jóvenes, ¿es esto cierto? Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que 4 elevado a la 3 es 64. 4 elevado a la 3, lo hemos hecho por ahí, que era 4 por 4 por 4, y ese resultado da 64. Entonces, de esa forma se aplica el concepto de logaritmo para poder solucionar una ecuación de este tipo, una ecuación logarítmica. ¿Ok? Listo, vamos entonces por otro ejemplo y a ver otras propiedades de los logaritmos. Bueno, logaritmos, propiedades de los logaritmos. Entonces recuerde que los logaritmos los podemos escribir de cualquiera de estas maneras. Entonces, puedo escribir un logaritmo cualquiera. Logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 de 27. ¿Eso es igual a cuánto? ¿A qué número elevo el 3 para que me dé 27? Entonces 3 por 3, 9 por 3, 27. El resultado da 3. Otro logaritmo. Logaritmo en base 2 de 32. ¿A qué número elevo el 2 para que me dé 32? Entonces 2 por 2, 4. Llevo 2. Por otro 2, 8. Por otro 2, 64. Y por otro 2, 65. Entonces quiere decir que el resultado da 5. Logaritmo en base 2 de 32 da 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque 2, cada uno tiene su porqué, ¿no? Su justificación. Acá es porque 3 elevado a la 3 da 27. Acá es porque 2 elevado a la 5 da 32. Ahora, pero si me escriben solamente log.
significa que la base es 10. Entonces, si me escriben logaritmo de 10, ¿cuál es el logaritmo de 10? Es 1, es una propiedad, porque sería el logaritmo 10 de 10, y esa es una propiedad que ya hemos visto. Logaritmo de 100. ¿Cuánto es el logaritmo de 100? Eso vale 2. ¿Por qué? Porque 10 por 10 me da 100. Y así sucesivamente. Pero hay un logaritmo especial que tenemos que empezar a identificar. Uno que llamamos logaritmo natural. Logaritmo natural en el cual la base es el número E, el número de Euler, aquel que se trabaja por allá, que es un número irracional. Entonces recordemos su valor. Recuerde que el valor es 2,718281, es un número que tiene infinitas cifras decimales. Bien, entonces a ese, cuando me hablan de base E, se le llama logaritmo natural y se escribe así: ln, logaritmo natural, y puedo escribir, por ejemplo, logaritmo natural de 20. Obviamente esto me va a dar un número decimal. No se escribe esto, ya quedaría logaritmo, no. Es más, podríamos decir que esto es equivalente. Logaritmo base Euler es lo mismo que escribir logaritmo natural, solamente que esta notación como tal no se usa. Simplemente se escribe ln, se lee logaritmo natural y se sobreentiende que la base es Euler. ¿Por qué? Porque es el número que estoy tomando como base en ese caso. Entonces tendríamos tres clases de logaritmo. Logaritmo base A, es decir, logaritmo base 3, base 2. Logaritmo común, que es aquel en el que la base es 10, en el que no se le escribe nada. Y el logaritmo natural, para el cual la base es 20. Perdón, la base es Euler. La base es Euler. Y pues cumple las mismas propiedades que habíamos visto inicialmente. Entonces vamos a mirar solamente las de logaritmo natural. Por ejemplo, logaritmo natural de 1. ¿Cuánto es eso? Pues 0. ¿Cierto? Logaritmo natural de 1 es 0. Logaritmo natural de E. ¿Cuánto es eso? Pues 1. ¿Cuánto es el logaritmo natural de e a la x? Pues x. ¿Cuánto es e elevado a la logaritmo natural de x? Eso también es x. Entonces, las propiedades que se trabajaron para logaritmo base A también se cumplen para logaritmo natural, porque es un caso particular de ellos. Entonces, toca tener en cuenta esas propiedades para poder escribirlas. Bien, entonces sería, ya lo demás es practicar con algunas ecuaciones logarítmicas. Entonces vamos a mirar otra ecuación. Logaritmo base 3 de x menos 4 igual a 2. Vamos a mirar una última ecuación. Entonces, ¿qué sería la siguiente? Escribo acá: logaritmo en base 3 de ¿quién? De x menos 4 igual a 2. ¿Cómo se soluciona esa ecuación? Entonces, lo que tengo que entender es el concepto de logaritmo. ¿Qué significa que el logaritmo en base 3 de x menos 4 sea igual a 2? Eso significa que la base elevado al resultado es igual a lo que está ya dentro del paréntesis del logaritmo. Y listo. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9 es igual a x menos 4. Ese 4 lo puedo pasar a la izquierda, me quedaría entonces que 9 más 4 es igual a x, y de ahí el resultado entonces que ese es 13. Ahora comprobamos. 13 menos 4 es 9, y todos sabemos que el logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2, entonces queda comprobada que sí está bien resuelta mi ecuación.